Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Están los que hablan de ser implacables con el delito. Y estamos los que lo hicimos. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bueno, muy bien, 10 minutos pasan de las 11 de la mañana, 13 grados 3 décimas la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Escúchenme bien, manga de vagos y vagas. Rocío Criado Sí. está trabajando muchísimo para entregarnos todas las semanas Sí. una columna que trace, que nos funcione como una guía. ¿Sí? Para que le mandes, para que hagas el recorte y se lo mandes a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu prima. Vamos a empezar a desmenuzar a los candidatos. No literalmente, por suerte. No es que no es Chiche Helva haciendo una autopsia a un extraterrestre, pero sí es un espacio muy interesante que estamos creando en Crónica Anunciada para empezar a entender mejor qué es lo que proponen más allá de las boludeces que dicen en los medios de comunicación. Yo no sé si votar a Bullrich o a Larreta. Bueno, Esto te va a venir bien y digo que es un laburazo que también hizo la producción porque fuimos a la fuente, fuimos a buscar las voces de ellos y un poco la idea es con cada fuerza ver qué pasa en las internas. Algunos no tienen, por supuesto, por ejemplo, Milei lo veremos a él solo, pero ver, por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio. La pregunta que nos hacemos todos siempre es, ¿son lo mismo o no son lo mismo? ¿No? Un poco. Y creo que la pregunta es si la diferencia es más del qué o del cómo. Y lo que hicimos fue elegir algunos puntos que nos parecen interesantes, que también pensamos que interpelan bastante a nuestros oyentes, para ver qué piensan de eso. A ver, una aclaración previa antes de escuchar, como puntos que me parece importante tener en cuenta. Larreta sí viene siendo más ordenado en cuanto a su plan. Sí, él todas las semanas va lanzando y dice, bueno, estos son mis 10 puntos de estos temas. Ajá. Cosa que Bullrich no hace. Bullrich es un poco más desordenada. Es un poquito más desordenada, ¿sí? Ella lanza cosas al aire, pero sí en eso es un poquito más ordenado Larreta. Y creo que también es importante ver de dónde vienen, ¿no? Digo, Larreta lo que tiene para contrastar lo que dice es la propia experiencia de ahora. Sí, él en este momento es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hay muchas cosas que podemos bucear ahí para poner como contraejemplo de lo que dice. En el caso de Patricia Bullrich es un poco más difícil. Sí, creo que los dos cargos que tuvo más importantes como ministra de Trabajo en la Alianza y como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, bueno, son dos lugares a los que uno puede ir para encontrar también algunas pistas. Pero bueno, en el caso de Larreta tenemos esta experiencia inmediata que no me parece menor. ¿Empezamos por alquileres? Sí, vamos. Me parece que es uno de los puntos que más nos preocupa a esta mesa y a todos los oyentes que nos están escuchando. Hay mucha discusión con respecto a qué hacer, planes de vivienda, ley de alquileres sí, ley de alquileres no. Bueno, esto dicen Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Estamos preparando todas las leyes que van a generar un cambio en la Argentina. Las que vamos a votar y las que vamos a derogar. ¿Cuál, por ejemplo, vas a derogar? La de alquileres, sí. ¿Pero la hizo un diputado de Juntos, el Lipovetsky, o no? La hizo nuestro gobierno, Sí. un error. No fue solo el diputado. Ah, bueno, ok. Fue el gobierno. Fue un error. Fue un error. Un error. Y los errores uno los tiene que cambiar. Por eso es que propongo votar ya una nueva ley de alquileres, que dé más flexibilidad, más libertad, con contratos de 2 años. Y un sistema de actualización de la cuota, del alquiler, que priorice el acuerdo entre las partes. La ley de alquileres actual fracasó. Hay que modificarla ya. Bueno, acá podríamos decir hay match, ¿no? Hay match entre Bullrich y Larreta. Los dos plantean lo mismo, que es la derogación de la ley de alquileres. La ley de la selva. La ley de la selva. Total, porque después, ¿qué haces si no tenés un tipo de control? Creo que la pregunta igual, que lo hemos dado mucho acá, es si la ley funciona o no funciona, es, bueno, ¿querés derogar la ley? Perfecto, ¿qué ofreces? Sí, o ¿No? aplicala antes, capaz. ¿No? Digo, es una ley que nunca se aplicó al 100%. Sí. Bueno, son discusiones, pero digo, pasa mucho en Juntos por el Cambio que dicen, esto se va a terminar
pero no explican qué va a reemplazar. Desregular, dicen. Claro, eso no es una propuesta, digamos, es un título. En el caso de Patricia Bullrich, no habla en detalle de qué va a proponer. Raro. Larreta sí habló en términos de derogación y de trabajar una nueva ley sin dar especificaciones de qué va la ley. Sí planteó un plan habitacional que implica la extensión de una línea de créditos hipotecarios. Que bueno, también cuando lo anunció, recordaba por ejemplo Paula Penaca que en el Congreso se había votado un proyecto en ese sentido y los diputados del PRO y de Evolución Radical votaron en contra. Y también si uno va a la ciudad de Buenos Aires, en política habitacional lo repasamos 1000 veces en este programa. Es un fracaso. Se hizo nada. Por lo cual, bueno, en ese sentido, lo que dice Larreta con respecto a la experiencia y no van muy de la mano. Pero sí hay match, un pequeño match entre ellos. Agenda de género. Te diría que es de las grandes ausentes en esta discusión, por lo menos en Juntos por el Cambio, al igual que agenda de ambiente, cero, la verdad se viene hablando, pero sí dieron algunas definiciones sobre, por ejemplo, qué van a hacer con el Ministerio de la Mujer. Voy a reducir los ministerios a la mitad. Yo no creo que la importancia que uno le dé a un tema en el gobierno dependa de tener un ministerio, secretaría o subsecretaría. O sea, lo cerrás. Sí, no depende de eso, no depende, está esta fantasía que si es un ministerio le vas a dar más importancia. Nada. Si vos sos presidenta, cerrás el Ministerio de la Mujer. Yo iría al Consejo Nacional de la Mujer, donde participaban las mujeres de todo el país, las ONGs de todo el país, una cosa, y con una estrategia muy concreta sobre los problemas concretos que existen en desigualdad salarial, en los temas de femicidios, en los temas que realmente importan, porque el orden y la justicia tiene que ser para todos los argentinos. Bueno, y pasaban, podríamos decir que hay un match ahí también, algo que nosotras con Poli lo repasamos siempre, ¿no? Obviamente un ministerio nos salva y no es la única medida, hay que tener una medida transversal. Pero sí se repite esta idea de ministerios de más y ya lo vimos en el gobierno de Juntos por el Cambio, digo. ¿Quién necesita un ministerio de salud, chicos? Claro, ministerios clave. Y ministerios claves, y vimos lo que pasaba, digamos. Es importante jerarquizar también en términos presupuestarios, por lo cual esta estigmatización de no sirve... Bueno, es una propuesta bastante particular. Sí, es absolutamente falso, pero además, escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta decir eso, es bastante hipócrita, porque en la ciudad de Buenos Aires Larreta tiene cantidad de secretarías, de subsecretarías, de direcciones y demás. Recuerdo hace poco tuvo una discusión, pues estaba la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta, que había creado a su vez la subsecretaría de las peatonales y de la subsecretaría de la movilidad en bicicleta, en avenida. Es una cosa impresionante si te pones a ver el organigrama de la ciudad de Buenos Aires, y el chabón agarra y dice, no, yo soy más simple, reduzco a la mitad los ministerios. Hubiese empezado por la ciudad de Buenos Aires, tiene direcciones de lo que se te ocurra. Y volvemos a lo mismo, ¿no? También cuando le consultás a los equipos, no te dan propuestas concretas, ¿no? Es eliminar el ministerio. ¿Y después qué? ¿No? Claro. Falta contenido en ese sentido. Pasamos a la agenda de los trabajadores. ¿Cuáles son las propuestas? Escucha. En primer lugar, el modelo de contratación va a ser con una ley especial para la informalidad y para las personas que tienen planes sociales. Luego estamos trabajando sobre el modelo para bajar las cargas sociales, estamos trabajando sobre un modelo para bajar el nivel de judicialización. Lo primero que voy a hacer es terminar con la industria del juicio. Que eso hace que tomar a alguien se te haga carísimo y que después si tenés que indemnizarlo, lo que era 100 te cuesta 1000 y la pyme quiebra. Bueno, acá podríamos decir que vienen bastante en coincidencia, ¿no? También tienen una misma visión. Yo diría que más que hablar de reforma laboral, habría que hablar de flexibilización laboral, que es lo que realmente plantean, porque tal vez pensar en cambios no es necesariamente negativo en cuanto al mundo laboral. Una reforma laboral podría ser positiva si se la piensa de distintos ángulos. El problema acá es que esa reforma es una flexibilización y esta idea falsa, ¿no? De la industria del juicio, de eliminar las indemnizaciones por despido. Bueno, obviamente una agenda que va bastante en contra de los trabajadores. Hay match. Hay match acá. Vamos a la parte de economía y acá empiezan a aparecer algunas diferencias. Lo repasamos esta semana. FMI y dólar, me parece que acá no están tan de acuerdo. Dejar el cepo un año es dejar al país encepado y sin inversiones durante un año. No escuché ningún economista serio en la Argentina que diga que podés sacar el cepo el primer día, teniendo $0 en el Banco Central. 0. Hablemosle en serio a la gente. Nuestro objetivo es, bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible.
Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo se repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó de la Rúa después del blindaje? Yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo la Rúa, no coincido. No coincido ir a pedir, ¿qué vamos a ir a pedir otro préstamo más al Fondo Monetario? Esas son las soluciones. Seamos realistas. Bueno, interesante esta diferencia, ¿no? Porque me parece que es uno de los puntos más importantes en el caso de Larreta, marcando la cancha con las dos cosas, ¿no? Bueno, con el cepo y con lo que significa también volver a un acuerdo con el FMI. Creo que acá el asterisco que haría es, bueno, si esto Larreta realmente lo piensa o tiene que ver más con una cuestión estratégica a nivel político de las PASO y de diferenciarse con Patricia Bullrich, ¿no? Es una pregunta que me parece que queda abierta. Pero bueno, en principio, en el aspecto de economía, claramente tienen una mirada distinta, por lo menos con respecto al dólar y el FMI. Y con un Larreta que va más lejos, ¿no? Dice, no escuché a ningún economista serio que diga, y acto seguido dice todo lo que propone Bullrich respecto al cepo, ¿no? Por eso, yo tal vez soy un poco mal pensada y pienso que tiene que ver mucho con la interna. Ojalá que no, ojalá que sea su visión real y que tenga, digamos, esa seriedad por lo menos en ese punto. Pero bueno, será una cuestión que veremos más adelante. Tema seguridad, tal vez una de las mayores banderas de Patricia Bullrich. ¿Hay match, no hay match? Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Pondría primero a las fuerzas federales en la tarea de organización y como cordones externos de control de armas en toda la ciudad, pondría a las Fuerzas Armadas. Qué liviandad con la que opina Bullrich en materia de seguridad. Como si además hubiese tenido un paso exitoso por el Ministerio de Seguridad ella, ¿no? Y puntos muy en común, ¿sí? Porque ¿qué pasó con esta campaña? También Larreta se terminó corriendo mucho a la derecha y subiéndose a la agenda de seguridad, que es un poco la bandera de Bullrich. Los puntos son los de siempre. Bajar la edad de imputabilidad, sí, porque ellos y tanto sus equipos hablan de esto, han presentado proyectos incluso en este sentido, despliegue de las fuerzas en el territorio, ¿no? Obviamente dejando de lado todo lo que tiene que ver con un costado social en términos de seguridad, también con un costado económico, y nunca olvidarse que Larreta va con Gerardo Morales, ¿no? Claro. Y que no es menor, digo, en términos de seguridad, miremos también los compañeros y los equipos de fórmula y un Gerardo Morales que con lo que pasó en Jujuy, bueno, podemos intuir también la impronta que puede llegar a tener esa fórmula. Así que ahí también bastante en coincidencia. Pasamos a educación, a ver qué dicen. Las clases no se suspenden más. Vamos a tener mecanismos similares, como dije, al del sistema de salud. Y esto para nosotros es igual de importante porque la educación es sagrada. Y que quede claro, y ya lo demostré, yo por la educación me planto y me la banco. Vamos a declarar la educación servicio esencial. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da, y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. Bueno, este es difícil de comparar porque, como habrán escuchado, en el caso de Larreta sí hay propuestas y es capaz el caso más claro para reflejar lo que hizo en la ciudad y cómo se contradice. Pero en el caso de Patricia Bullrich no da propuestas, pero sí me parece que con esos dichos de la universidad pública y los extranjeros te da un poco la pauta de la mirada que tiene sobre la educación pública y también, bueno, primero que era una burrada lo que dijo, sí, ¿no? Porque no era real, pero también lo que escondía, ¿no? Ese comentario claramente. De propuestas por ahora también, consultás con el equipo, no hay nada concreto. La diferencia con Larreta sí es que claramente cuando dice vamos a declarar servicio esencial a la educación está diciendo basta de paros, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con su gestión, con lo que hizo Soledad Cunha de, bueno, tener una postura muy en contra de los gremios, muy en contra de los docentes, y no solo eso, sino lo que fue la baja en el presupuesto de educación, que lo hemos repasado mucho en este programa, la falta de vacantes, las prácticas profesionales de los alumnos secundarios que sabemos que no son para formarlos, sino que son bastante precarizadas esas prácticas. Por que lo poco cual, tienen que ver con el espíritu de... Sí, o con la tendencia hacia, no sé, un pibe que quiere estudiar Derecho y que termina en un lugar que no tiene nada que ver haciendo las prácticas laborales, en realidad, y demás.
Y te es sumo, muy poco calificado. Perdón, y te sumo, Ro, en los descuentos a los docentes que paran permanentemente, Totalmente. porque también tiene que ver con el otro punto de trabajadores, es una criminalización a la protesta muy fuerte. Por eso digo, es interesante que esté la reta hoy en funciones porque, bueno, vas directamente a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y podés comprobarlo. Bueno, una Bullrich que no termina de presentar su propuesta. Y fíjate cómo pasa esto a lo largo de varios puntos que estamos hablando, ¿no? Son más títulos, en ese sentido sí la reta es un poco más ordenado en, bueno, tengo pensado hacer esto y esto y esto. Bueno, eso es lo bueno de esta columna que vamos a sostener todas las semanas, de separar un poco el ruido mediático de lo que tiene que ver con las propuestas específicas. Ahora, un Larreta que tal vez es un poco más específico, pero que a la vez se contradice mucho con lo que es su propia gestión. Digo, este eslogan de lo podemos hacer porque ya lo hicimos, en realidad está bastante vacío, porque está plagado de contradicciones en todos los ejes. En el eje educativo tal vez es de los más claros. Es de los más claros, exacto. Totalmente. Y si te parece, cerramos con planes sociales. Justo hoy nos diste el pie en la apertura porque se refirió a eso Patricia Bullrich, pero escuchamos a ver qué tienen para decir. A ver. La idea es el concepto del plan social sacarlo y reconvertir a los planes sociales en un seguro de desempleo. Cuando uno no tiene empleo, tiene un seguro que tiene un tiempo de duración y tiene obligaciones. Uno tiene que salir a buscar trabajo, tiene que capacitarse. Y tenemos que dar el debate que a nivel nacional los planes sean directos, que sean temporales, limitados en el tiempo y que además incluyan contraprestaciones. Y yo me comprometo acá que si me eligen presidente, el día 1, el 10 de diciembre, termino con la intermediación de los planes sociales. Bueno, ahí podríamos decir que también tienen algunos puntos de coincidencia con esta idea, por un lado, de siempre la estigmatización, ¿no? De pensar que alguien quiere tener un plan social y no trabajar es algo que se repite en los dos y que es errado, ¿no? Vos hoy lo repasabas muy bien en la apertura, digamos, es desconocer directamente lo que está pasando. Y también te digo que muy ligado con esto, la cuestión de estigmatizar a los movimientos sociales, ¿no? Las intermediaciones diciendo, bueno, hay extorsión, se lucra, se van a terminar los piquetes. Digo, hay algo ahí de ese mensaje armado totalmente alejado de la realidad que se ve bastante en los dos y que además va bastante de la mano con el mercado laboral y con tus propuestas laborales, digamos. Son cuestiones que van de la mano con lo que pensás hacer en el mercado laboral, lo que pensás hacer en economía. No son temas aislados, así que en este punto también bastante parecido lo que piensan. Estos son algunos de los puntos que nos parecían los principales. Obviamente hay otros afuera, decía género, ambiente, casi nada por el momento. Pero bueno, cuando los repasás, la verdad que puede haber ciertas diferencias en cómo lo dicen o en la forma. Pero la verdad que por lo menos en estos puntos hay bastante coincidencia. Bueno, muy bien, completísimo, Rocío Criado, con la radiografía de los candidatos, el match entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Si uno le saca el ruido mediático, bueno, se parecen bastante, ¿no? Rocío Criado en Crónica Anunciada.